Muy buen día, mi nombre es María Tatiana Ramírez Lozano, soy docente investigadora de la Fundación Universitaria María Cano y en compañía de la docente Natalia Alejandra Hernández Garzón, fonoaudióloga también, investigadora de la Fundación Universitaria María Cano, tenemos el gusto de presentarles nuestro producto de innovación de proceso titulado La comunicación aumentativa y alternativa desde el abordaje fonoaudiológico PACO, inscrito en el eje de comunicación y diversidad, el cual está entonces adscrito al proyecto de investigación titulado Diseño y validación de un protocolo de atención fonoaudiológica utilizando la comunicación aumentativa y alternativa para población con discapacidad múltiple. Somos entonces docentes adscritas al grupo de investigación Fonotec, investigación en fonoaudiología de la Fundación Universitaria María Cano, y agradecemos el día de hoy a la Red Nacional e Internacional de Investigación en Fonoaudiología por invitarnos a acompañarlos el día de hoy y hacerles esta presentación. Entonces empezamos comentando acerca de PACO. PACO entonces son las iniciales del protocolo para abordar la comunicación de los niños con discapacidad en el aula. Entonces pensamos que es muy relevante que las habilidades comunicativas se tengan en cuenta como un proceso fundamental en el desarrollo infantil y que obviamente tiene que ver con su desarrollo personal, social, académico y del entorno, y por ello quisimos desarrollar y hacer esta decisión de investigar sobre este tema, desarrollando y elaborando un protocolo de atención para niños con discapacidad que justamente apoyará estas habilidades desde la comunicación aumentativa y alternativa. Recordando que comunicación aumentativa entonces está conceptualizada como esas estrategias que se requieren cuando algunas personas presentan dificultades en su lenguaje y no tienen un proceso enriquecido al respecto, y comunicación alternativa cuando definitivamente ya no hay herramientas dentro del lenguaje oral y se necesita otra opción, una alternativa adicional para el proceso de comunicación. Dentro de la pregunta de investigación del proyecto, entonces encontramos cuáles son los procesos y procedimientos para el desarrollo del protocolo de abordaje comunicativo en el aula para niños con discapacidad de dos instituciones educativas en el municipio de Medellín. Allí nuestro objetivo general entonces era construir y aplicar un protocolo de abordaje comunicativo utilizando la comunicación aumentativa y alternativa en la población con discapacidad de esas dos instituciones en Medellín. Dentro de la metodología iniciamos entonces realizando una evaluación desde el instrumento de Soro, Kamatz, Basil y Russell del 2012 que presenta 5 categorías de evaluación: la interacción ambiental, las habilidades cognitivas, la percepción, la comunicación situacional y las funciones comunicativas. Se realizó entonces la evaluación y diagnóstico comunicativo con base en ese instrumento para 20 niños y niñas con discapacidad, y adicionalmente se hizo un reconocimiento de esas estrategias de interacción comunicativa en el aula. Posterior a ello, se formuló entonces el protocolo de abordaje fonoaudiológico, se sistematizó la experiencia completamente y se hizo un análisis de los resultados desde una estadística descriptiva y de la jerarquización en mapa de procesos. Se hizo entonces el mapa de procesos y las matrices específicas para la vinculación de las categorías, y posterior a la aplicación nuevamente del protocolo en sesiones que estaban distribuidas sistemáticamente para cada una de las categorías. Posterior a ello se hizo el post-test nuevamente utilizando el instrumento de Soro, Kamatz, Basil y Russell, y luego se hizo el análisis de los resultados haciendo obviamente el comparativo entre el pretest y post-test y encontrando cuáles habían sido los elementos efectivos que se habían desarrollado en ese proceso. Con base en ese procedimiento pudimos entonces hacer los ajustes respectivos, las modificaciones al protocolo que se aplicó en primera instancia y generar nuestro PACO, que es nuestro protocolo de abordaje de comunicación para los niños, el cual ya se dejó o se trabajó a través de piezas digitales.
De tal forma entonces encontramos que Paco reducía las barreras entre el profesor y el aula y sus estudiantes en condición de discapacidad, que pudo brindar entonces estrategias y guías de apoyo de comunicación, obviamente alternativa y aumentativa, para favorecer interacciones más efectivas entre los niños y sus maestros. Paco entonces estuvo estructurado desde piezas digitales que permitió trabajar en esas 5 categorías y unidades básicas de procedimiento, en donde se incluyeron con la plataforma de Arasac pictografías, historietas, máscaras, cuentos, escenarios diversos y además un vocabulario de instrucciones procedimentales y básicas con la lengua de señas colombiana. Se presentaron entonces elementos y estrategias desde modelos imitativos perceptuales y verbales, y se hizo este trabajo acompañado de un manual aplicativo que daba información instruccional y procedimental. Paco entonces está estructurado, como les mencionaba, en 5 categorías: interacción ambiental, habilidades cognitivas, percepción, comunicación situacional y funciones comunicativas. Aquí a mano derecha pueden encontrar entonces el Paco original que se realizó para aplicar a los niños en la institución, y a mano derecha en la parte de abajo encuentran los elementos que se utilizaron para sistematizar luego todo el ajuste desarrollado con Paco y digitalizarlo. Cada categoría de Paco entonces está organizada dentro del manual instruccional, en donde se explica cada uno de los pasos a trabajar, definiendo la categoría que se va a enmarcar, la actividad que se va a desarrollar con su objetivo, las habilidades que se miden en cada categoría y una guía de estrategias y tipos de ayuda que pueden ser elegidos por el docente que aplicaría el Paco a cada uno de los niños que necesite, con el material completo de toda la actividad. Obviamente vienen las instrucciones y el procedimiento a realizar en la actividad y los ejercicios comunicativos que se sugieren para esa actividad. Algunos ejemplos por actividades, por ejemplo, en interacción ambiental, haciendo ejercicios, en este caso con títeres. Entonces, en ese procedimiento siempre utilizando acciones desde la instrucción para realizar la actividad y acciones desde el procedimiento para desarrollar cada uno de los ejercicios, teniendo en cuenta las acciones desde los pictogramas para la interpretación de la instrucción y las acciones desde las fotografías de lengua de señas. También tiene entonces Paco todas las acciones procedimentales descritas desde pictogramas elaborados. Obviamente viene todo un manual instruccional donde se presenta paso a paso la formulación de la instrucción, la formulación del procedimiento, el material a utilizar y los resultados esperados. Asimismo, es la estructura para la siguiente habilidad de habilidades cognitivas, que están trabajadas desde actividades diversas. Este es un ejemplo de habilidades con actividades para mi familia, en donde efectivamente lo que queremos es que los niños trabajen en el reconocimiento de los roles familiares. Está también la categoría de comunicación situacional, donde sugeríamos a través de máscaras el manejo e identificación de las diferentes emociones y necesidades del niño. Entonces, trabajando desde la pictografía y desde la fotografía también, se daban ejercicios de formulación para que él elaborara o se presentara dentro de una escena particular y pudiese dar a entender qué necesitaba, y con estas herramientas poder interactuar con el otro. Tenemos también la siguiente actividad, que tenía que ver con elementos básicamente para peticiones, solicitudes y manejo fundamental, en donde teníamos allí la misma opción de fotografías y pictogramas, pero para desarrollar peticiones y solicitudes.
Finalmente encontramos como conclusiones que Paco ha funcionado y favorece las funciones comunicativas y la interacción entre los niños con discapacidad y los pares simétricos y asimétricos, obviamente modelando los elementos desde el apoyo y el soporte, que esas estrategias de señalamiento y manejo de gestos son muy empleadas en los niños y que hay que tener un enriquecimiento con esos elementos y un aprovechamiento en el aula para la comunicación. Adicionalmente, es importante recalcar la interdisciplinariedad entre el docente y los fonoaudiólogos en los procesos de inclusión en el aula, así como recomendar que sean siempre acciones grupales, dinámicas y motivadoras para los niños y pues obviamente encontramos que la comunicación aumentativa y alternativa es una estrategia, un elemento que ha sido muy funcional para trabajar en la cotidianidad del aula. Les invitamos entonces a que puedan leernos en estas publicaciones que hemos desarrollado alrededor del tema de la discapacidad, percepciones de la intervención fonoaudiológica en niños con discapacidad intelectual, un estudio de caso, acciones fonoaudiológicas para niños con discapacidad múltiple dentro del aula de clase, protocolo para abordar la comunicación de niños con discapacidad en el aula Paco y comunicación aumentativa y alternativa para profesores de estudiantes con discapacidad. Les agradecemos muchísimo su tiempo y su interés por esta investigación y este producto de investigación. Les dejo aquí abajo mi correo electrónico mariatatianaramirezlozano@fumc.edu.co por si tienen algún interés o les podemos colaborar en algo, estamos para servirles. Mil gracias por su atención y nuevamente a la red gracias por invitarnos. Feliz día.